Welcome to the News Channel. Today we have the latest news on Russia-Ukraine war. El fiasco de Kinzhal del ejército ruso. El heroico ejército ucraniano destruyó los misiles Kinzhal, de los que el Estado ruso lleva años presumiendo en la escena internacional como los mejores del mundo, únicos. Los misiles disparados contra Kiev, la capital de Ucrania, fueron interceptados con éxito por los sistemas de defensa antiaérea Patriot, controlados por heroicos soldados ucranianos. El hecho de que el misil, alabado por las autoridades rusas y del que se decía que era tan avanzado, fuera derribado por el sistema de defensa más básico de la OTAN, el Patriot, hizo que se cuestionara su eficacia. El fiasco Kinzhal del ejército ruso, la victoria patriota del heroico ejército ucraniano y más detalles en nuestras noticias. Empecemos sin más dilación. Al disparar estos misiles, Rusia utilizó armas hipersónicas por primera vez en su invasión de Ucrania. El misil, que tiene el poder de destruir objetivos fortificados situados bajo tierra, entró por primera vez en el ejército ruso en 2017, una vez finalizadas todas las pruebas. Como mencionamos, el ejército ruso, que comenzó la producción en masa del misil en 2017, apareció en Moscú en el desfile militar de 2018. Los misiles supersónicos Kinzhal fueron disparados ayer por primera vez para atacar objetivos subterráneos en Ucrania. Los misiles, que también pueden llevar cabezas nucleares y alcanzar una velocidad de 15.000 km por hora, son utilizados por el ejército ruso en ataques aire-tierra. Los misiles disparados por el MiG-31, el caza de cuarta generación, no pudieron superar el sistema de defensa antiaérea del heroico ejército ucraniano. El ejército ucraniano, que ha reforzado la protección de su espacio aéreo con los nuevos sistemas que ha recibido recientemente de los estados occidentales, sigue derrotando al ejército invasor ruso tanto en el espacio aéreo como en las fronteras terrestres. Kinzhal, que Moscú dijo que era imposible detener con los sistemas de defensa antiaérea existentes, fue lanzado desde aviones del tipo MiG-31K. Además de los objetivos en Kiev, el ejército ruso de ocupación también atacó un depósito de municiones en la región de Ivano-Frankivsk, que se encuentra a solo 30 kilómetros de la frontera con Rumanía, miembro de la OTAN. El Ministerio de Defensa de la Rusia ocupante publicó las imágenes del ataque. Putin parece estar tratando de encender una nueva propaganda con las imágenes de dudosa autenticidad. Intenta extraer de sus ataques fallidos material propagandístico que les sirva de justificación. El presidente ucraniano Zelensky y su personal siguen defendiendo heroicamente a su país. Durante años, los funcionarios rusos, especialmente el presidente Vladimir Putin, argumentaron que Kinzhal no podía ser interceptado por los sistemas de defensa aérea más avanzados de Occidente, SAMP, TAAD y SM-6/Aegis. Sin embargo, el heroico ejército ucraniano, utilizando el sistema de defensa aérea más básico, los Patriots, consiguió interceptar los misiles hipersónicos más avanzados del ejército invasor ruso. Al parecer, estos nuevos misiles no parecen ser sistemas tan exitosos como los describen las autoridades rusas y Putin. Los misiles, de los que se dice que alcanzan fácilmente una velocidad de 12 Mach y tienen características como la invisibilidad y la indetectabilidad, fueron fácilmente interceptados por el heroico ejército ucraniano. Hasta hoy, la Rusia ocupante ha estado utilizando misiles Iskander disparados desde tierra para alcanzar objetivos subterráneos y búnkeres en la operación ucraniana. El 9K-720 Iskander es eficaz hasta un alcance de 500 kilómetros y tiene un valor de desviación de 5 a 7 metros del objetivo. El avión de combate del tipo Mikoyan MiG-31, desde el que se disparan los misiles Kinzhal, está en el inventario del ejército ruso desde 1975. El MiG-31, que lleva 4 ojivas para objetivos aire-aire, puede utilizarse para disparar tanto misiles convencionales como misiles con ojivas nucleares. El comandante de la Fuerza Aérea de Ucrania, Nikolai Oleshchuk, en una declaración en su cuenta de las redes sociales, habló del fiasco del ejército ruso ocupante, afirmando que el misil Octubre del 47, Kinzhal, fue lanzado desde territorio ruso por aviones MiG-31K,
Oleshchuk declaró que el misil fue derribado en el espacio aéreo de Kiev. Continuando con sus declaraciones, el comandante de la Fuerza Aérea Nikolai declaró: el sistema de defensa antiaérea Patriot derribó el llamado misil ruso Kinzhal, que no tenía precedentes. Felicito al pueblo ucraniano por este acontecimiento histórico. En respuesta a los ataques de la Rusia invasora contra estos disfraces no militares, el presidente ucraniano Zelensky sigue preparando a su país y a su ejército para la contraoperación. Zelensky, que continúa sus negociaciones en Europa, sigue cerrando acuerdos de equipamiento con países autorizados por la OTAN para reforzar aún más su ejército. El presidente ruso, Vladimir Putin, aún no ha podido resolver la lucha por la supremacía entre los mercenarios de Wagner y el ejército ruso. Putin, que no puede controlar adecuadamente las fuerzas que tiene en sus manos, seguirá perdiendo en su ocupación a toda velocidad. Parece que el presidente ruso, Vladimir Putin, aún no ha obtenido ningún resultado significativo de sus reuniones a puerta cerrada con el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor. Es motivo de gran curiosidad para todo el mundo qué tipo de imagen dará Putin, cuya imagen ante su pueblo y su ejército ha quedado totalmente dañada, en los actos del Día de la Victoria que se celebrarán en mayo. Es un hecho bien conocido que los actos se convertirán en un espectáculo de maletero de Putin para su ejército. Es posible que Putin quiera dar un mensajote a todo el mundo y a Ucrania con esta exhibición de baúles: soy el más fuerte, el más autoritario y el más grande. Además de los mercenarios de Wagner, el presidente ruso Vladimir Putin también quiere reclutar mercenarios para su ejército entre su propio pueblo. Si Rusia, cuya población militar ha sido diezmada, sigue insistiendo en este sinsentido de la ocupación, parece muy probable que pierda una gran mayoría de su población. El pueblo ruso se está absteniendo de apoyar a Putin contra la invasión de Ucrania. Así lo demuestra el fracaso de la movilización parcial anunciada y de otros planes de reclutamiento de soldados para el ejército. Tras la movilización parcial, el presidente ruso Vladimir Putin prometió que al menos 300.000 nuevos reclutas procederían de la población para su ejército. Sin embargo, después de todos estos meses, por no hablar de los 300.000 soldados que se incorporaron al ejército, los ciudadanos que fueron llamados a filas tuvieron que abandonar su país para evitar convertirse en soldados. Por muy enfadado que esté Putin por el hecho de que su pueblo no le apoye en estas y otras cuestiones similares, quiere brindar supuestas victorias, aunque sean débiles, a su pueblo y a su ejército hasta el día de la victoria para recuperar el apoyo que ha perdido. Sin embargo, el ejército ocupante ruso y Putin siguen derritiéndose día a día. El heroico ejército ucraniano y el presidente Zelensky siguen brillando como héroes a los ojos de su pueblo y del mundo, y al mismo tiempo siguen trabajando con todas sus fuerzas para devolver las tierras ocupadas a su pueblo y a su país en paz y seguridad. No se sabe por cuánto tiempo la agresora Rusia y el ocupante Putin continuarán con esta ocupación. Sin embargo, si Putin persiste en esta ocupación, causará un gran colapso de su pueblo, ejército y país. En el plazo de un año desde la ocupación del territorio ucraniano por el presidente ruso Vladimir Putin, todo el mundo ha sufrido indirectamente. Esta ocupación no debe continuar y el ejército ruso ocupante debe regresar a su propio territorio lo antes posible. El territorio perteneciente al Estado ucraniano debe ser devuelto a la soberanía del Estado ucraniano. ¿Utilizará Putin la energía nuclear en Ucrania tras los misiles hipersónicos? ¿Cuál sería la actitud de la OTAN y los países aliados hacia Ucrania frente a esta amenaza nuclear? Compartamos tus ideas y opiniones en los comentarios. Gracias por seguirnos. Please don't forget to like the video and subscribe our channel.